Hola a todos, bienvenidos al Marco de Marco. Mi nombre es Marco y estoy de nuevo con ustedes trayendo un tema interesante y polémico. El título de la charla del día de hoy es El presidente ideal, las cualidades esenciales para gobernar México. Bueno, pues como ustedes saben, estamos a nada de las próximas elecciones, que son este fin de semana. Entonces, bueno, uno de los temas que me han estado preguntando es que por quién voy a votar. Primero que nada, los voy a decepcionar un poquito porque no voy a hablar necesariamente de política, no les voy a decir por quién voy a votar, aunque se va a poder intuir mis preferencias políticas. ¿Qué pasa? Y les voy a explicar un poquito el contexto de por qué es importante elegir a nuestro líder político. Cuando el hombre empieza a necesitar una guía, nos empezamos a juntar, empezamos a agrupar ciudades, estados, países, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos liderazgo. Y en los animales funciona muy bien porque el más fuerte es el que lidera la manada. Está muy bien, funciona. No voy a decir que esté bien o que esté mal, pero funciona. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo del tiempo, pues bueno, se van desarrollando diferentes sistemas políticos o sistemas en el mundo en donde hay monarquías, hay países, estados, y bueno, nosotros estamos en una democracia. Entonces tenemos presidente de la República. ¿Por qué les platico esto? Porque bueno, nosotros al elegir presidente de la República vamos a tomar una decisión importantísima. Y bueno, mi respuesta cuando a mí me preguntan que por quién voy a votar, pues yo les digo que yo voy a votar por competencias. Y bueno, es de risa, pero no. Y les voy a explicar por qué. Cuando empiezan los primeros presidentes de aquí de México, empezamos generalmente a elegir generales o personas del ejército. ¿Por qué? Porque bueno, el contexto social que teníamos y que tienen en general muchos países al inicio, pues es de una inestabilidad, es de algunas guerrillas, entonces necesitamos fuerza y contundencia. ¿Qué pasa? Que de repente van evolucionando las cosas y empezamos a tener necesidades diferentes, entonces de repente entramos a un capitalismo y nos movemos por la economía y pues necesitamos tener un líder estratega que sea experto en economía. De repente necesitamos saber socializar con nuestros vecinos, necesitamos un líder que tenga esa competencia de saber socializar y que tenga diplomacia para tratar a los vecinos. ¿Qué pasa? Y les voy a poner dos ejemplos de presidentes a lo largo de la historia de México y voy a platicar un poquito sobre su perfil y qué contexto les tocó vivir. El primer ejemplo es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas no tuvo una formación universitaria formal, no era licenciado en nada, pero se formó en el colegio militar. Entonces, Lázaro Cárdenas era un militar. Lázaro Cárdenas venía de un contexto en donde estábamos terminando la revolución, todavía el país había guerrillas, había revueltas, había un caos social. Entonces necesitábamos fuerza. Entonces necesitamos fuerza. Pues bueno, creo que cayó muy bien un perfil de militar, porque los militares representan esa fuerza, representan esa energía y dominio que necesita tener el presidente. Y si al final fue una gestión contundente, no voy a juzgar los demás temas, no se me enganchen con eso, pero al final era lo que necesitábamos en ese momento. Les voy a poner otro ejemplo de presidente que a mí en lo personal creo que cayó muy bien para la situación que vivió México en esos años. Esta persona es Ernesto Zedillo, que llegó en el 94, después de que nos dicen que se acaban las reservas económicas y que nos quedamos sin dinero y con una deuda externa espantosamente alta. Bueno, pues Ernesto Zedillo, quiero decirles que es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y tiene un doctorado en Economía por una universidad americana, la de Yale. Bueno, ¿qué pasó? Que para mí le voy a quitar partido, le voy a quitar contexto político, social y todo, porque ya sabemos que hubo muchos temas, pero creo que en México, en ese momento, fuera de lo político, fuera del tema firme de la formación en el ejército, necesitábamos un economista. Y ese economista, que fue Zedillo, hizo lo que pudo, hablando económicamente. No me voy a meter en otros temas, que si era rojo, amarillo, verde, azul o de otros colores, no me voy a meter en ese tema, pero si yo lo hubiese seleccionado por competencias, creo que era el que, al menos en la formación profesional, era el más adecuado en ese momento.
Entonces, ¿qué más hemos tenido de presidentes? Tenemos un Benito Juárez, que era abogado, un Porfirio Díaz, que también fue militar. Porfirio Díaz, destaco que el tema del ser militar lo hizo que fuera muy controlador, y en el ser muy controlador a veces se me fue un poquito al extremo, y bueno, ya saben ustedes lo que pasó, y no voy a decir otra vez si está bien o está mal. Pero, ¿qué pasa? Que en el momento y contexto social en el que entró Porfirio Díaz, pues necesitábamos a alguien militar que fuera firme y que nos encaminara. Después ya evolucionó el país, económicamente incluso evolucionó en muchos aspectos muy bien, pero de repente ya no necesitábamos a un militar, necesitábamos evolucionar esa figura de liderazgo que teníamos en la presidencia de la República. Entonces, volviendo al tema, ¿qué tendríamos que seleccionar para nuestro próximo presidente de la República? Yo hice una compilación de algunas competencias clave que creo que tendría que tener la persona que esté al frente de la República, y que creo que muchas veces no se toma en cuenta o no se habla entre la gente de este tipo de temas. Primero, liderazgo y capacidad de toma de decisiones. El presidente de la República es una persona que va a tomar las decisiones más importantes de nuestro país. Va a estar sometido bajo un estrés, no quiero ni imaginarme el nivel de estrés que pueda tener el personaje que quede o el personaje que está o los que hayan estado, pero al final va a tener que tomar decisiones y tiene que ser una persona muy asertiva, muy claro en sus pensamientos y que tome buenas decisiones. Siguiente punto, un conocimiento profundo de la política y la economía. Yo muchas veces les critico a muchísimos reporteros que de repente agarran a un futbolista y le preguntan de política. Incluso por ahí hay un gobernador que fue futbolista. A ver, para saber de economía, tienes que estudiar economía y entender conceptos básicos. ¿Qué creen? Que la mayor parte de políticos luego no los tienen. Estudian nada más ciencias políticas, pero no estudian economía. Para mí, economía es un tema importantísimo que debería de tener nada más todos los líderes que encabezan una ciudad, un estado o un país. Siguiente, obviamente, el tema de la administración pública y gestión de crisis. Claro que tenemos que tener políticos que sepan las reglas de cómo llegar a los cargos públicos, que sepan hasta dónde pueden o no tomar decisiones, ¿no? Porque luego suben al poder y creen que pueden tomar todas las decisiones del mundo y, bueno, toman decisiones que no les corresponden. Entonces, en ese sentido, también tienen que estar muy bien preparados. Y bueno, algo importantísimo, habilidades de comunicación y negociación. Tienen que saber comunicarse. Por ahí hay cursos en los que comparan la comunicación verbal y no verbal de nuestros presidentes de la República cuando están con mandatarios de otros países, y la verdad nos vemos mal, pasamos vergüenzas. Generalmente van más o menos bien vestidos, pero a veces no van ni bien vestidos. Hay veces que no van boleados, hay veces que el lenguaje no verbal de verdad no lo manejan, y los otros presidentes de verdad sin decirles ni una sola palabra nos hacen quedar en ridículo. Entonces, bueno, yo les preguntaría, y se los digo ahorita y se los diré de nuevo al final de esta charla: ¿la persona por la que vas a votar tiene estas competencias? Seguimos adelante. ¿Qué formación académica debería de tener el presidente de la República? Pues bueno, hay licenciados en ciencias políticas, en economía, en derecho o en administración pública. Si estuviera en mi control o en mi poder el definir el perfil legal que debería de tener el presidente de la República, para mí tendrían que tener al menos 2 de estas licenciaturas y una formación muy intensa en estos otros ámbitos que yo les pongo aquí. Ciencias políticas, ¿por qué? Porque tienen que saber cómo funciona el gobierno de un país. Economía, obviamente, a ver, no vivimos en el socialismo. Nuestro país vive en un entorno capitalista y las leyes económicas que nos rigen son capitalistas. Entonces tenemos que saber economía para saber cómo nos vamos a posicionar ante los otros países, qué oferta de valor vamos a tener para generar ingresos como país. Este es el manejo de una empresa al final, una mega empresa, pero al final la economía es la base de todo y es lo que nos rige. Siguiente, derecho, conocimiento de la Constitución, las leyes y el sistema judicial de nuestro país. Si ahorita me nombran presidente de la República, no puedo llegar y decirle a la Cámara de Diputados y de Senadores que están mal y que no les voy a hacer caso.
No, a ver, hay algunas leyes que tengo que respetar. Y bueno, administración pública. Hay toda una serie de temas de los que yo tengo que estar empapado, en donde tengo un presupuesto que se tiene que autorizar, un presupuesto que se va a ejercer y yo voy a gestionar a través de comités. Y bueno, aquí les hago una pregunta. Ya les dije que pues, tiene que conocer de ciencias políticas, tiene que conocer de economía, de derecho, de administración. ¿Se fijan que se parece mucho al perfil de un director general? Pues claro, eso es lo que yo quisiera, que estuviéramos conscientes. Deberíamos de votar por alguien que tuviera un perfil integral. Y generalmente en las leyes nada más establece que por protocolo tenga que ser mexicano y casi que haya vivido siempre aquí y cosas así triviales, pero no nos fijamos en todo lo demás. Y eso es en la ley. En la sociedad menos. De repente nos vamos por el que está más guapo, por el que nos cayó mejor, por el que nos prometió la despensa, pero a lo mejor el que nos prometió la despensa o el que está más guapo no sabe de economía. ¿Qué creen que le va a hacer al país? A la bancarrota, claro. De repente el que nos prometió pensiones a grupos vulnerables, prometió, y claro, pero no sabe de economía y no sabe cómo le va a afectar en el presupuesto. Ni siquiera tienen idea algunos. No voy a decir nombres. Entonces, la gestión de un país se parece muchísimo a la gestión de una empresa. Y ponle en la dimensión que quieras y del tamaño que quieras. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a seleccionar a un director general, CEO, gerente general, en el mundo empresarial, pues claro que también tenemos un perfil ideal, en donde necesitamos un líder que sea visionario, que tenga experiencia y logros previos y que nos los pueda demostrar. Entonces, el director general se va a parecer a ese presidente de la República que nosotros vamos a elegir. Mi director general tiene que parecerse a ese presidente porque va a gestionar por comités, va a llevar una agenda que es la agenda de la empresa, va a representar mis valores al máximo. En México, al presidente de la República, yo le pediría que más que representar los valores de su partido, tendría que representar los valores de México. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cómo somos como sociedad? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Y bueno, pues el proceso de selección tiene que ver con una evaluación de habilidades y competencias. Estoy hablando del director general. Una revisión de experiencia y logros y un conocimiento excepcional sobre la cultura que tiene mi organización. ¿Se fijan cómo va en paralelo? Y al final es el mismo concepto básico en el cómo tendríamos que elegir a nuestro presidente. ¿Qué pasa? Nosotros como ciudadanos de México luego no nos preocupamos por investigar este tipo de detalles, ¿no? Yo que los invito, más allá de un partido político, leamos las propuestas, conozcamos la formación de las personas que estamos eligiendo. A mí no me gustaría que el presidente de la República que me va a representar a mí, a mi país, sea un improvisado, sea un cualquier hijo de vecina, que nada más porque le cayó bien y porque se lleva bien con un grupito de personas que están allegadas al poder, solo por eso ya sea el candidato elegido por el partido. Estamos mal. Yo los invitaría muchísimo a la reflexión y, bueno, a hacer lo que nos toca, ¿no? A votar de una manera muy bien pensada, pensando en la persona, en las competencias, en lo que nos puede dar como candidato, que sea alguien que si me va a representar en una cumbre de la ONU, que me represente de la manera adecuada, que no me haga pasar vergüenzas, vaya. Entonces, algo muy importante para elegir a las personas que nos van a representar, pues sí, yo diría, miremos el perfil, miremos las competencias que tiene y una transparencia y evaluación continua. Así como al director general que voy a contratar para mi empresa o al que van a contratar para que sea mi jefe, pues siempre tendría que estar en evaluación, siempre tendríamos que revisar que haga las cosas lo mejor posible. Si no, pues ¿de qué se trata esto? ¿Le estamos regalando el poder a alguien que no lo tiene? Que no tiene a lo mejor la fuerza necesaria para tomar decisiones o que no sabe de economía. Yo les preguntaría, ¿qué problemáticas tiene México ahorita? No sé si estemos en guerra o no. Les pregunto, ¿cómo está para ustedes la economía, la política? ¿Qué competencias debería de tener nuestro próximo presidente o presidenta? Yo creo que en este sentido tendríamos que ser muy críticos en el perfil y el voto no hacerlo nada más porque me dieron una despensa o por un tema muy trivial. Bueno, en conclusión de esta charla que hemos tenido, yo creo que si me preguntan, pues deberíamos de enfocar muchísimo el perfil de nuestro próximo presidente. Número uno, en el tema económico. El tema económico es lo que nos va a diferenciar como país.
es lo que va a influir de manera más directa a todo el país y a todo extracto social. Número 2, el tema de la diplomacia, que sepamos dirigirnos, que sepamos estar, el saber estar en los momentos adecuados, que no nos hagan pasar vergüenzas, que no nos tomen como payasos de manera internacional. Número 3, que conozca los temas de la legislación mexicana. Esas 3 cosas me parece que tendrían que ser las más importantes para este país. Les vuelvo a repetir la pregunta, ¿estamos listos para tomar esa decisión? Yo espero que sí, y si no, te quedan unas horas para que leas a profundidad y a detalle las propuestas que tienen nuestros candidatos. No votes nada más por el color de partido que representan. Toma tú la dueñez de hacer válido tu voto, pero un voto muy razonado, muy consciente y que sea en favor y en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias.